Kilo de Ciencia. Un podcast de cienciaes.com. Con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar ¿Y la inteligencia artificial nos hará iguales? Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. Hubo un tiempo en que uno temía que las máquinas nos quitaran el trabajo. Luego, con la llegada de Windows, empezamos a sospechar que también podrían acabar con nuestra paciencia. Ahora, con la aparición de la inteligencia artificial, surge una inquietud quizás más intensa, que terminen limándonos el pensamiento, alisando nuestras frases y con ellas nuestras ideas, hasta dejarnos a todos igualados en nuestros pensamientos y creencias. Acabaremos tal vez como esos cantos rodados que el río arrastra durante siglos, cada uno procedente de una roca de forma distinta, pero al final todos redondeados, sin esquinas distintivas que cuenten su historia. Así moldearía tal vez la inteligencia artificial nuestras ideas. La cuestión ya no es de ciencia ficción. Diversos estudios recientes sugieren que la interacción con sistemas de inteligencia artificial generativa puede disminuir la diversidad de la expresión humana y, además, influir en nuestras opiniones sobre asuntos social y políticamente delicados. No se trata de que la inteligencia artificial nos ayude a escribir mejor o más deprisa. El asunto es más profundo y mucho más capcioso. Que mientras queremos estar usando una cómoda herramienta, quizá la herramienta esté usándonos a nosotros para reescribir, aunque solo sea un poco, la manera en que pensamos. ¿En qué se basa esta inquietante posibilidad? Un resumen reciente publicado en la revista Nature recoge varios trabajos que apuntan en la misma dirección. Los usuarios de inteligencia artificial tienden a absorber patrones de escritura, maneras de razonar e incluso opiniones procedentes de los modelos de lenguaje que ésta emplea. Algunos investigadores sostienen que esto puede producir una cierta mismificación, una especie de igualación por arriba o por el medio de la escritura humana. Se ha observado, por ejemplo, que tras la aparición de ChatGPT, ciertos textos publicados en foros, noticias y páginas web parecen estilísticamente menos diversos que antes. En otras palabras, la sopa de letras del mundo podría estar perdiendo especias. Sin embargo, no todos los trabajos son igual de pesimistas. También se citan estudios en los que algunos autores conservan su distintiva firma humana, e incluso otros en los que el uso de varios sistemas de inteligencia artificial con estilos diferentes evita la homogeneización en relatos creativos. Parece, menos mal, que no todo está perdido. Aún puede haber cerebros irreductibles, como pequeñas aldeas galas en mitad del imperio del autocompletado y las sugerencias del editor artificial. Pero, por desgracia, la mismificación no se limita a la forma de la escritura o de la expresión humana. Hay otra preocupación más delicada. Como decía, no se trata de si todos terminaremos escribiendo como un folleto corporativo amable, equilibrado y léxica y sintácticamente perfecto, sino de si una inteligencia artificial puede modificar nuestras actitudes e ideas sobre temas controvertidos. Un grupo de investigadores en ciencia de la información ha abordado este asunto en un interesantísimo trabajo publicado el pasado 11 de marzo de 2026 en la revista Science Advances. Los científicos abordan precisamente esta cuestión con dos experimentos amplios y pre-registrados. Su pregunta de fondo es sencilla y perturbadora. Si una inteligencia artificial te va sugiriendo frases mientras escribes sobre la pena de muerte, el derecho de voto de delincuentes condenados, el fracking o los cultivos transgénicos, ¿puede desplazar tu opinión sin que te des cuenta? La respuesta de los autores es sí puede, y ese sí merece ser analizado. Antes de analizar los experimentos, detengámonos un momento para explicar qué son los experimentos preregistrados.
Se trata de experimentos para los que los investigadores especifican públicamente el plan de estudio antes de recopilar los datos, o al menos antes de analizarlos. Este plan suele incluir aspectos como la hipótesis principal, el número de participantes que se pretende reclutar, el diseño experimental, qué medirán, qué análisis estadísticos utilizarán y, muy importante, qué considerarán evidencia a favor o en contra de la hipótesis. La idea de este modo de acción es reducir la tentación, a menudo inconsciente y muy humana, de ajustar el análisis tras ver los datos. Esto es importante porque una vez que los investigadores conocen los resultados, es muy fácil tomar decisiones que conviertan un hallazgo en más sólido de lo que realmente es. Se trata, pues, de aumentar la transparencia de la investigación y evitar la selección inconsciente o no de los resultados más apetecibles para los investigadores, que suelen ser los que mejor se adaptan a la hipótesis que ellos desean que sea cierta. Sin embargo, el preregistro público no garantiza que un estudio sea correcto o de alta calidad. Un estudio mal diseñado puede ser preregistrado, pero eso no lo convertirá en un buen estudio. No obstante, preregistrar los estudios es uno de los procedimientos más saludables que ha adoptado la ciencia moderna, porque evita sesgos que de otra forma son muy insidiosos. Pasemos ahora a explicar los experimentos realizados. Los autores parten de una idea muy sensata. Numerosos estudios previos habían estudiado la capacidad de persuasión de la inteligencia artificial en contextos explícitos, mensajes persuasivos generados por chatbots, conversaciones orientadas a convencer de ciertas ideas, recomendaciones de toma de decisiones y cosas parecidas. Pero la vida real no funciona así. En la práctica la influencia puede ser mucho más sutil. Hoy la inteligencia artificial está colándose en nuestros correos electrónicos, procesadores de texto, plataformas de mensajería y asistentes de redacción, como quien entra en el cine sin hacer ruido, se sienta en la butaca vacía que tenemos al lado y empieza a susurrarnos sin que nos demos cuenta lo que piensan y sienten los protagonistas de la película. No nos dice abiertamente «vengo a persuadirte», nos dice de manera inocente «no te preocupes que te termino la frase». Y este es justamente el problema, porque la persuasión disfrazada de ayuda puede ser más eficaz que la persuasión desnuda. Los autores se propusieron estudiar esa influencia encubierta insertada en el flujo mismo de la escritura y no presentada como un discurso externo que intentan convencernos, sino como una prolongación aparentemente natural de nuestras propias palabras. Para estudiar este fenómeno y la magnitud del mismo, los investigadores configuraron astutamente asistentes de escritura basados en ChatGPT para que generaran sugerencias de autocompletado inclinadas hacia una postura concreta. Lo hicieron mediante instrucciones cuidadosamente diseñadas que pedían al modelo de inteligencia artificial producir continuaciones lógicas de lo que el usuario escribía, pero orientadas hacia una posición determinada. En el primer experimento, en el que se trataba de generar un documento en favor o en contra de la realización de exámenes estandarizados a los estudiantes, esa posición era favorable a estos exámenes estandarizados. En el segundo, la posición variaba según el tema: contra la pena de muerte, contra el derecho al voto de los delincuentes condenados, a favor de cultivar organismos modificados genéticamente y a favor del fracking. Además, equilibraron la dirección de los sesgos, de modo que algunas posiciones fueran más asociadas a posiciones de la izquierda y otras a posiciones conservadoras. Lo interesante de todo esto es que las sugerencias seguían apareciendo como autocompletados plausibles de las frases, no como consignas de homilía o de mitin político. Era un sesgo disfrazado de camarero de banquete de gala, discreto, pulcro y aparentemente dedicado solo a la humilde tarea de servir, mientras te acerca la bandeja con el canapé que quiere que te comas. En total, participaron 2.582 personas en los dos experimentos, 1.485 en el primero y 1.097 en el segundo. En ambos,
los participantes debían escribir un breve texto sobre uno de los asuntos de debate mencionados antes. Algunos lo hacían sin ayuda, otros recibían sugerencias sesgadas de la inteligencia artificial mientras escribían. Después se medía su actitud sobre el tema con escalas estandarizadas. En el primero de los experimentos, los participantes escribieron sobre si debían usarse pruebas estandarizadas en educación, como hemos mencionado. El experimento se diseñó en 3 grupos: un grupo control sin sugerencias, un grupo que recibió sugerencias sesgadas de la inteligencia artificial, y un tercer grupo llamado de texto estático, en el que los participantes veían una lista fija de argumentos sesgados, pero que no se insertaban dinámicamente durante la escritura. Esta diferencia era crucial. Permitía comparar el efecto de la información y de las sugerencias en sí con el efecto específico de recibirlas en tanto que sugerencias en tiempo real. El diseño del segundo experimento fue más fino. Los participantes escribieron acerca de uno de los 4 temas sociopolíticos relevantes mencionados antes: pena de muerte, derecho al voto de delincuentes, fracking y organismos transgénicos. Además, los autores obtuvieron varias semanas antes una medida previa de sus opiniones sin que los participantes supieran que ambos estudios estaban conectados. Esto permitió comparar un antes y un después en la misma persona. Además, el estudio estuvo diseñado de forma que al grupo control y al grupo de inteligencia artificial estándar se les añadieron 3 grupos más. Un grupo al que se avisó antes de escribir de que la inteligencia artificial podía sesgar sus respuestas. Otro grupo al que se informó del sesgo tras terminar de escribir. Y finalmente un grupo a favor, al que se pedía explícitamente argumentar en apoyo de una posición concreta, lo que permitió comparar la influencia encubierta de la inteligencia artificial con una manipulación abierta y descarada. Los resultados fueron bastante claros. En el primer experimento, leer sugerencias sesgadas desplazó las actitudes de los participantes 0,44 puntos en una escala de 1 a 5 hacia la posición favorecida por la inteligencia artificial respecto al grupo control. En el segundo, el desplazamiento fue de 0,41 puntos respecto al control, y cuando se comparó cada persona consigo misma a lo largo del tiempo, el grupo con inteligencia artificial mostró un cambio medio de 0,37 puntos, mientras que el grupo control no presentó un cambio significativo. Estos cambios no son triviales y podrían ser, tal vez, capaces de modificar el resultado de una votación acerca de un tema controvertido. Además, el efecto aumentaba cuanto mayor era el número de palabras aceptadas de las sugerencias de la inteligencia artificial. En otras palabras, cuanto más dejaba meter uno en su texto el dedo mecánico de la máquina, más se modificaba su posición inicial frente al tema que se tratara. Y hay otro hallazgo aún más sugerente. Cuando los argumentos sesgados se presentaban simplemente como texto fijo, el efecto era menor. De hecho, las sugerencias en tiempo real, es decir, dinámicas, desplazaron las actitudes 0,24 puntos más que el texto estático. Esto indica que el fenómeno no se explica solo porque la gente reciba nueva información. Si así fuera, bastaría con mostrar la lista de argumentos y asunto resuelto. Pero no es así. Parece que sucede algo especial en nuestros cerebros cuando escribimos al mismo tiempo que aparece la sugerencia y la incorporamos al propio acto expresivo. La mano que te ayuda a redactar parece de paso ayudarte a pensar o a dejar de pensar por tu cuenta. Y lo anterior nos conduce a una de las piezas más llamativas del estudio. Avisar a los participantes de que la inteligencia artificial estaba sesgada no redujo su potencial efecto manipulador de forma significativa. Ni el aviso previo ni el aviso posterior mitigaron el desplazamiento de actitudes y opiniones. El grupo avisado antes se movió 0,27 puntos hacia la posición de la inteligencia artificial y el grupo informado después lo hizo 0,35 puntos. Ambos cambios fueron comparables al del tratamiento estándar. O sea, poner el clásico cartel de "esta máquina puede influir en tus opiniones" tuvo aproximadamente el mismo efecto que el cartel de "atención, fumar mata" que aparece en las cajetillas de cigarrillo.
Pero lo más inquietante fue que la mayoría de los participantes no parecían ser conscientes ni del sesgo ni de su influencia. Solo un 19% en el experimento 1 y un 14% en el experimento 2 disintieron de la afirmación de que las sugerencias eran razonables y equilibradas. Y más de la mitad negaron que la inteligencia artificial hubiera influido en modo alguno en su pensamiento y en sus argumentos. Vamos, que el titiritero movía los hilos y la marioneta decía: no, si yo bailo a este son por decisión propia. Con todo esto, los autores concluyen que los asistentes de escritura sesgados pueden alterar las creencias de forma encubierta sin que el usuario advierta que está recibiendo un estímulo persuasivo y procedente de un agente distinto. Los autores advierten de que esto puede ser una perversa forma de manipulación que permite dirigir decisiones u opiniones sin conciencia plena del sujeto afectado. En la discusión de sus resultados, los autores subrayan que el peligro no es menor, porque estos sistemas ya han entrado en contextos cotidianos de comunicación, correo, redes o procesadores de texto, y porque la exposición repetida a sesgos determinados podría acumular efectos a largo plazo. Lo que hoy es una leve inclinación del timón podría mañana acabar siendo un cambio de rumbo. Por eso advierten de un posible riesgo para la libertad de pensamiento. Sin embargo, en mi humilde opinión, la libertad de pensamiento por sí sola no es un ídolo al que haya que sacrificarlo todo. Pensar libremente está genial y cada cual puede pensar lo que quiera sobre lo que quiera, pero quizá no deba pensar lo que quiera, sino pensar libremente para acercarse a la verdad. Si sostengo una creencia equivocada y un sistema humano o artificial me ayuda a abandonarla mediante mejores argumentos, incluso sin que advierta claramente esa influencia, no veo ahí una tragedia, sino un progreso. No todo cambio de actitud es pernicioso. A veces cambiar de idea es precisamente la señal de que el cerebro sigue vivo y no se ha convertido todavía en un pedazo de escayola con opiniones cerradas a cal y canto. El problema, por tanto, no es que la inteligencia artificial pueda influir. Influimos todos sobre todos. El problema es cómo influye, con qué sesgos, si los tiene, con qué transparencia y qué relación guarda esa influencia con lo que ya es conocido o establecido por la ciencia y la razón. Una inteligencia artificial no sesgada, o mejor dicho, razonablemente orientada a la evidencia, podría ayudarnos no a pensar menos libremente, sino a pensar menos mal. Mi segunda reflexión sobre este asunto es más arriesgada, pero también más sugerente. Hace años se popularizó la idea de que el rostro humano considerado más bello era a menudo un rostro promedio, obtenido por combinación informática de las fotos de muchos rostros distintos. La belleza surgía en parte de una cierta regresión a la media, menos rarezas extremas, más armonía global. Pues bien, quizá con las mentes pueda suceder algo análogo. Si la inteligencia artificial es, de algún modo, un destilado estadístico de una porción enorme del pensamiento humano, de sus conocimientos, sesgos, creencias y errores, su influencia podría empujar también nuestras ideas hacia una especie de promedio intelectual más cercano a la belleza de las ideas verdaderas. Esto suena peligroso si pensamos en uniformidad, mediocridad o domesticación mental. Y desde luego puede serlo. Pero también podría permitir que algunas ideas individuales, demasiado pobres, demasiado inconsistentes o incapaces de sobrevivir al contraste con otras, cedan terreno mientras emergen formulaciones más ricas, más integradoras, más resistentes a la crítica. Una especie de selección natural intelectual asistida por silicio. Pero no seamos ingenuos, la media no siempre es bella. La media puede ser mediocre, puede ser conformista, puede ser el resultado estadístico de nuestros prejuicios y, peor aún, puede ser falsa. Sin embargo, es también cierto que la inteligencia humana ha progresado siempre mezclando y confrontando perspectivas, desechando errores y abandonando ideas que no daban la talla. Si la inteligencia artificial contribuyera e incluso acelerara ese proceso,
no produciendo rebaños mentales, sino una mayor belleza intelectual, entendida como mayor coherencia, mayor capacidad intelectual para convivir con la complejidad y mayor capacidad de análisis crítico, entonces quizá no habría que temer que nos hiciera más iguales. Y aquí creo que reside lo fundamental. No es lo mismo que todos acabemos pensando como un panfleto propagandístico que acabar pensando con espíritu crítico ideas más cercanas a lo verdadero. Ideas similares no implican necesariamente adoctrinamiento o manipulación. A fin de cuentas, pocos hoy disienten de que 2 y 2 son 4 o de que la Tierra es esférica. Sin embargo, por desgracia, a nadie se le escapa que la inteligencia artificial podría utilizarse no para educar o para ayudarnos a pensar mejor, sino para manipular nuestras mentes. Y eso, de acuerdo con los estudios anteriores, ya no pertenece por completo a la ciencia ficción. Como casi siempre en la historia humana, el mayor peligro no reside en la herramienta, sino en la mano que la empuña. Porque las máquinas por sí solas no ambicionan nada, somos nosotros quienes podemos usarlas para obtener beneficio propio, incluso a costa de infligir un daño terrible a los demás. Y con estas reflexiones me despido. Como siempre, mis mejores deseos de salud y felicidad, que los mejores alimentos y anticuerpos te acompañen siempre, buena ciencia y hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.